Muy buenas noches, estimados. Bueno, pues hoy tenemos pues el análisis de esto que está ocurriendo con la normal Isidro Burgos, con la normal Isidro Burgos. Alejandro Encinas el día de hoy en Palacio Nacional presenta un informe preliminar respecto a la situación de la investigación que se está llevando a cabo, pero las palabras son desalentadoras. Lo que está dando a conocer pues rompe con cualquier esperanza de encontrar con alguno de los estudiantes. Yo les diría, vayamos a escuchar algo que declara Alejandro Encinas, lo van a encontrar en su cuenta de Twitter, en la cuenta de Twitter de Alejandro Encinas, pero es sumamente fuerte lo que menciona, y escuchemos con atención. Todas las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron realizando el seguimiento y las acciones y, y los movimientos de los estudiantes. Tal es así que impidieron la toma de los autobuses. Pero además, la Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la normal al soldado Julio César López Patolsin, quien estaba realizando informes para la Secretaría de la Defensa Nacional dentro de la normal, era el responsable de informar de lo que acontecía en las asambleas de la normal y de las movilizaciones de los estudiantes, e incluso estaba informando de los actos preparatorios de la marcha del 2 de octubre. Este soldado López Patolsin, que estaba bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macía Barbosa del 27 Batallón, su último reporte fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda, como lo establece el protocolo para militares desaparecidos, que de haberse aplicado hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolsin, sino a todos los estudiantes. Estas son las palabras de Alejandro Encinas y les menciono, esto lo van a encontrar en la cuenta de Twitter de Alejandro Encinas. Les ponemos el tweet para que ustedes ahí lo puedan ver. Vamos a compartir las notas y toda la información correspondiente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Estará en la descripción de esta emisión, pero vamos a una nota de la jornada para que escuchemos, leamos lo siguiente. No hay indicios de que los 43 normalistas estén vivos, menciona Alejandro Encinas. El caso de los normalistas de Ayotzinapa fue un crimen de Estado. No hay indicios para afirmar que los estudiantes estén vivos y las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, incluido el ejército, pudieron actuar para impedir la desaparición y asesinato de los normalistas. Bueno, este es un informe, es preliminar, un informe preliminar hecho por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y se presentaron en Palacio Nacional hoy. Lo siguiente es desesperanzador, es muy fuerte lo que se menciona en este informe, lo dice Alejandro Encinas. No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos, enfatizó el presidente de esa comisión y subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOV, Alejandro Encinas. Aquí hago una pausa porque las palabras son muy fuertes. Estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Los papás de los estudiantes de Ayotzinapa mencionaron que van a analizar este informe preliminar, que van a reflexionar al respecto antes de hacer cualquier declaración, antes de hacer cualquier pronunciamiento. Pero es muy fuerte, compañeros. En otra nota, en una nota que está en el Universal, Ayotzinapa fue un crimen de Estado. Alejandro Encinas informó que las investigaciones y la búsqueda de los estudiantes continuará. Fue un crimen de Estado y acusó que la llamada verdad histórica fue una acción concertada desde el más alto nivel de gobierno que ocultó la verdad de los hechos y que alteró
las escenas del crimen. Hago una pausa aquí porque creo que seguimos quedándonos esperando que haya señalamientos directos en contra de Jesús Murillo Caram, porque se sabe a través de un video que se reveló hace tiempo de cómo Tomás Cerón de Lucio alteró una escena donde no estaba un cuerpo, y ahí sembraron los restos de uno de los estudiantes. Armaron todo un entramado que además no hay que callarnos esto porque estuvimos muy pendientes de ese tema cuando se presentó el tercer informe del GIEI, cómo salieron en redes sociales grupos, acompañados por cierto por Ricardo Alemán, para tratar de desestimar el estudio, la investigación del GIEI, de estos expertos independientes que fueron traídos pues precisamente por el gobierno de Enrique Peña Nieto para apoyar la investigación, pero como contravenía lo que ellos nombraron verdad histórica, y cuando digo ellos, pues es la gente de Enrique Peña Nieto, pues atacaron estos señores, algunos periodistas muy cercanos a Enrique Peña Nieto. Vuelvo a mencionar, ahí estaba Ricardo Alemán como loco en las redes sociales. También apareció, por cierto, Isabel Miranda de Wallace, que no se les olvide que también, si alguien salió con una furia inusitada a desprestigiar a los expertos del GIEI, fue Isabel Miranda de Wallace. Pero vamos a continuar. El señor que se cansó, Jesús Murillo Caram, era secretario de alto nivel. Y bueno, esperamos que haya en algún momento pues señalamientos directos en contra de estos señores, empezando por Enrique Peña Nieto. Vámonos a lo siguiente porque ya habíamos mencionado con amplitud en este canal la infiltración por parte de elementos militares, por parte de la Sedena, infiltración por parte de la Sedena en la Normal Rural Isidro Burgos. Hay una nota que está en contralínea, la firma Nancy Flores. Sedena habría usado Pegasus para espiar a normalistas de Ayotzinapa. Uno de los hallazgos más relevantes del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero tiene que ver con el espionaje y la infiltración a la Normal Isidro Burgos por parte del ejército mexicano. El informe Ayotzinapa 3 revela que los normalistas rurales fueron espiados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Eran un blanco de inteligencia por parte de las autoridades militares. Los alumnos fueron objeto de seguimiento durante los años anteriores a los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Estaban siendo sujetos a un cercano seguimiento cuando se desarrollaron los hechos y se encontraban infiltrados con agentes de inteligencia. Aquí hago una pausa. Se refiere esta nota a que en años anteriores, recordarán ustedes que ya había habido un incidente donde en la autopista del Sol 2 estudiantes de la Normal Isidro Burgos habían sido asesinados por policías del estado de Guerrero. No puedo decir que a partir de ahí fue, pero se intensificó la infiltración y el espionaje en contra de los alumnos de Ayotzinapa después de ese evento. Por cierto, fue el evento donde se quemó una gasolinera. Bueno, se incendió una gasolinera y culpaban a los alumnos. Bueno, vamos a la siguiente nota que está en la jornada. Militares infiltraron a estudiantes de Ayotzinapa. Los resultados los presentó el GIEI en ese entonces. Y viene lo siguiente, el ejército diseñó una estrategia de contrainsurgencia para infiltrar la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa con el fin de efectuar tareas de espionaje de sus actividades y conocer a detalle sus movimientos. La noche de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, a través de la inteligencia, tenían información al momento de lo que sucedía, la cual oficialmente se complementaba con la del Centro de Investigación de Seguridad Nacional, el CISEN, y de las corporaciones policíacas federal y estatal que reportaban en tiempo real, señala el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Vámonos a la siguiente nota porque ya habíamos hablado, pues sí, lo hablamos aquí en el canal, que no se trataba solamente de un elemento, sino que eran dos elementos infiltrados entre los 43 desaparecidos. Esta nota que está en proceso se titula
La historia del normalista soldado infiltrado en Ayotzinapa. En 2015 se supo que el normalista desaparecido de Ayotzinapa, Julio César López Patolzin, era un elemento del ejército en activo, infiltrado en la Normal Rural de Ayotzinapa. Proceso reveló en aquel entonces que en dicho plantel había 2 soldados que desempeñaban tareas de inteligencia para las Fuerzas Armadas y que fueron desaparecidos en la trágica noche de Iguala de septiembre de 2014. El dato se dio a conocer en una reunión del Gabinete de Seguridad denominado Grupo de Coordinación Guerrero, ahora llamado Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, confirmado por autoridades civiles y militares. 4 meses después, en junio de 2015, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, confirmó la existencia de soldados infiltrados en la Normal, aunque solo reconoció la existencia de un efectivo. Ahí está, y aquí hacemos pausa porque hay otra nota en proceso que se llama El enigma del soldado normalista desaparecido. Y aquí, pues se mencionaba eso de que no era 1, sino 2 elementos infiltrados que se encontraban entre los 43 estudiantes desaparecidos, aunque la Sedena solamente reconoce a uno de ellos, de nombre Julio César López Patolzin. Bueno, vamos a la siguiente nota. Caso Ayotzinapa, esto está en Político MX. GIEI revela que los normalistas eran espiados por militares infiltrados. En pie de página viene lo siguiente: los movimientos sociales infiltrados por militares. La infiltración de militares en los movimientos sociales en México es recurrente. El caso más reciente salió a la luz a partir de la difusión de un video referente a uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Con base en testimonios y recursos hemerográficos presentamos cómo opera esta práctica en el país. Firma esta nota Caus Irenio, y hay más notas. En el sur, es un medio que está en el estado de Guerrero, viene lo siguiente: infiltrados del ejército reportaron desde autobuses de los normalistas los ataques de Iguala. Hubo orden expresa de dar seguimiento a los estudiantes de Ayotzinapa 2 días antes del 26 de septiembre, revelan expertos en su tercer informe. Para obstaculizar la investigación, 20 personas que pudieron tener información de los hechos han sido asesinadas. Hago aquí una pausa para que reflexionemos al respecto, porque hemos abordado ampliamente esta situación. Nos causó indignación desde 2010, 2011, que fue el incidente. Por cierto, fue en diciembre, me parece, ese incidente donde 2 alumnos de Ayotzinapa fueron asesinados. Por primera vez ahí aparecieron las armas G-36, que hemos también documentado ampliamente aquí. Jürgen Graslin y otro periodista reportaron la aparición de estas armas en México, compradas de manera legal por la Secretaría de la Defensa Nacional. Y vamos a esto porque también nos va a llevar a esto de el Estado no cambia. No importa quién llegue a gobernar, no importa de qué color, no importa de qué partido, ese Estado represor, corrupto, mantiene una estructura inalterable. Y por más esfuerzos que hagan esos que llegan a gobernar y las promesas y las campañas, no le tocan ni un pelo a ese Estado que, si vemos este análisis, muy poco ha cambiado desde la época represora de esa que se llamó la dictadura perfecta del PRI. Y vamos a esto porque está en una nota de la BBC. BBC reportó en 2016, México, cómo los fusiles de una fábrica alemana de armas terminaron vinculados con la tragedia de Ayotzinapa. Está comprobado que las usaron. Yo aquí hago una pausa porque les mencionaba que Jürgen Graslin, un activista alemán en contra de las armas, fue uno de los primeros que documentó esa aparición en manos de policías y en manos de grupos delincuenciales o de autodefensas, los mentados fusiles G-36. Pero aquí, bueno, entra otro actor muy importante. El periodista alemán Wolf Dietrich Vogel se refiere a los fusiles de asalto G-36 que la empresa alemana Heckler & Koch vendió a México entre el año 2006 y 2009.
La compañía, una de las líderes del mercado global, está acusada de exportar esas armas de forma ilegal y 6 de sus ex empleados enfrentan cargos por ello. El reportero insiste en que varias de las sofisticadas G-36, preciadas por su precisión y efectividad, terminaron en manos de la policía de Iguala en el sureño estado de Guerrero, contradiciendo así el acta para el control de armas de guerra de Alemania. Aquí voy a hacer una pausa, porque no solamente existe una ley en Alemania, sino la propia Unión Europea tiene un listado de países que en su interior pues violan derechos humanos. En varias de las entidades de varios países pues, se violan derechos humanos, y varios de los estados a los cuales se les suministraron armas a sus policías, entre ellos está el estado de Guerrero, el estado de, me parece que es Chihuahua, estaban en ese listado. No podían venderle armas a México. Estas empresas alemanas, no solamente ha vendido Heckler Koch, también Sig Sauer, por cierto. Y resulta que estas armas las adquiere la Sedena. Cualquier arma que ingrese de manera legal a este país, proveniente de otros países, es adquirida por la Sedena. Y esta a su vez le surte a las policías estas armas. Bueno, fue una operación ilegal. Hubo un juicio en Alemania. Aquí no han tocado a nadie de las Fuerzas Armadas encargados de la compra de estas armas de manera ilegal. Jamás se le ha hecho un juicio. Y esas armas aparecieron en un primer incidente en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, donde fallecieron 2 alumnos. Vamos a la siguiente nota porque se encuentra en la página de Rosa Luxemburgo. Y viene lo siguiente: armas ilegales de Heckler & Koch en México, una victoria agridulce a 5 años de Ayotzinapa. ¿Por qué una victoria agridulce? Bueno, la nota refiere de este juicio que se realizó en Alemania en contra, ya no en contra de la empresa, sino en contra de 6 ex empleados. Pero a ver, vamos a darle lectura. A inicios de 2019, el juicio emprendido en Alemania contra la empresa Heckler Koch, aquí hago una pausa, no fue en contra de la empresa, fue en contra de 6 empleados, ex empleados. Pero bueno, aquí meten que fue en contra de la empresa. Por la venta ilegal de armas y entrenamiento para su uso en un estado prohibido de México, llegó a su fin con una sentencia que dejó atrás la responsabilidad empresarial para enfocarse en empleados en concreto. Bueno, aquí la misma nota clara, que fue ya no contra la empresa, sino en contra de unos empleados que, pues, como chivos expiatorios, fueron señalados de haber, pues, realizado esa venta ilegal. Bueno, ese estado era Guerrero y las pruebas surgieron durante la investigación sobre el caso Ayotzinapa, donde además de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, otros 6 murieron por el impacto de balas. En el operativo se usaron rifles de asalto G-36 de Heckler & Koch. El trámite en general fue legal y permitió la importación de más de 10,000 de estos fusiles a México entre el año 2006 y 2009, en el inicio del gobierno del presidente Felipe Calderón, de la llamada guerra contra el narcotráfico. Pero la irregularidad estaba en que se prohibía la venta en Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Jalisco, debido a la legislación alemana que prohíbe tratos armamentistas con zonas donde existen violaciones a derechos humanos por parte de fuerzas armadas locales. La empresa, al encontrar esta limitante, hace algunas omisiones en el papeleo. Hasta ahí dejo la lectura de esa nota porque les quiero compartir la siguiente. Respecto al juicio que se hizo en Alemania, en Aristegui Noticias, uno de los pocos medios que abordó esta situación, pues aquí está, les comparto aquí en pantalla. Caso Ayotzinapa llega a Alemania, demandan freno a venta de armas de asalto a México. Actualmente hay un juicio contra la empresa Heckler & Koch. Aquí hago una pausa. El juicio ya no fue en contra de la empresa, sino en contra de 6 ex empleados. Eso hay que aclararlo porque la empresa no se vio afectada prácticamente en nada. Bueno, la venta se realizó entre 2006 y 2009. Aquí mencionan que se vendieron más de 9,000 armas. En la de Rosa Luxemburgo mencionan que fueron 10,000. Se presume que una de ellas fue usada en los hechos violentos de Iguala de 2014. Aquí hago otra pausa. Con anterioridad, Jürgen Grasling ya había mencionado que en el año 2010 se habían percatado que estas armas estaban en manos de policías y que era una temática seria y fuerte porque se estaba haciendo de manera ilegal. Vamos a continuar. Miren, aquí está la fotografía
del hermano de Aldo Gutiérrez Solano. Este muchacho recibió un disparo en la cabeza que lo dejó con serias afectaciones. Se encuentra en estado vegetativo, no se puede obviamente valer por sí mismo, se encuentra en una cama permanentemente pues vigilado por sus familiares, 24 horas al día tienen que estar con él. Vamos a darle lectura. Leonel Gutiérrez Solano, hermano de Aldo, estudiante que el 26 de septiembre de 2014 recibió un disparo que lo dejó en estado vegetativo. La noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, viajó a Alemania para denunciar las consecuencias de la venta irregular de armas a México. El hermano de Aldo fue acompañado por Sofía de Robina Castro del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, asociación civil, quien señaló que demandaron a las autoridades alemanas acciones para evitar que el caso Ayotzinapa se vuelva a repetir. A 4 años no tenemos nada de resultados, seguiremos en la lucha para llegar a la verdad de un caso que el gobierno no quiere esclarecer. Tenemos un familiar muy grave que debemos cuidar las 24 horas del día porque no se puede valer por sí mismo a causa de un disparo de arma de fuego que le dañó el 65% del cerebro, denunció Leonel Gutiérrez. Esa nota la vamos a compartir en la descripción de la emisión porque no podemos dejar de lado esto que cuántas cosas confluyen en el caso de Ayotzinapa. Un estado que ya mencionamos sigue intacto en esa corrupción, en esa convivencia que tiene con grupos delincuenciales, en esos órganos o esos órdenes de gobierno que impunemente realizan acciones donde se inventan una verdad para ocultar los hechos que lesionan la vida de ciudadanos en este país. El ejército infiltró un movimiento social. El ejército realizará lo mismo en contra de grupos delincuenciales porque vaya que es muy activo para realizar estas acciones sin que nosotros sepamos. Bueno, si se trata de labores de inteligencia, difícilmente un ciudadano se va a enterar, pero ya que sucedió el hecho lamentable de Ayotzinapa, el general Salvador Cienfuegos Cepeda declaró que no iba a permitir que sus soldados fueran interrogados respecto al caso de Ayotzinapa. Se supo posteriormente de un elemento infiltrado, que ya mencionamos el nombre, pero se habla de otro elemento que hasta el momento no se puede determinar cuál de los otros desaparecidos de los 43 era un elemento también infiltrado de la Sedena. Se conoce del caso que ya mencionamos de Julio César López Patolzin. Y lo que dice Alejandro Encinas es que si se hubieran activado los protocolos para ubicar a un soldado desaparecido, se hubiera también localizado a los estudiantes, lamentablemente, pues ya, que habían perdido la vida, que habían sido asesinados. Pero bueno, todo esto nos deberá de seguir causando mucha indignación por todos los elementos que ya menciono que confluyen ahí. Armas ilegales que fueron adquiridas por la Sedena terminaron en manos no solamente de policías, sino de grupos delincuenciales y de autodefensas, los famosos fusiles G-36. Infiltración en movimientos sociales, espionaje con Pegasus, que las policías estuvieran actuando, policías federales y estatales actuando en conjunto con el ejército, de que tenían conocimiento de qué era lo que estaba sucediendo paso a paso, que se inventaran una verdad histórica, que hubiese encubrimiento, que hubiese la utilización de periodistas afines al gobierno de Enrique Peña Nieto, como el caso de el señor Ricardo Alemán o este señor Jorge Menéndez, que incluso escribió un libro que era como La otra noche de Iguala o La verdadera noche de Iguala, para apuntalar la verdad histórica, que apareciera gente como Isabel Miranda de Wallace para atacar al GIEI. Todo esto que confluye tiene un gran peso para apuntalar esto, que el Estado sigue intacto, ese Estado represor, ese Estado corrupto, ese Estado que encubre, ese Estado que miente. No vemos señalamientos directos en contra de personajes como Enrique Peña Nieto. Sí hay contra Tomás Herón de Lucio, pero también se olvidan de Jesús Murillo Caram, este señor que en una conferencia dijo que ya se había cansado, pero que estaban apuntalando esa gran mentira histórica
la gran mentira histórica del tema de Ayotzinapa. Anabel Hernández escribió al respecto. Anabel Hernández hizo esto de la verdadera noche de Iguala, un testimonio recogido de varias personas, donde se alcanza a vislumbrar una parte de la verdad, pero no lo completo, no lo medular, que es esa complicidad con hechos y documentos o testimonios y bueno, que pudiese darnos mayor claridad. Eso todavía nos quedan a deber. ¿Qué va a pasar en el futuro? Nos enteraremos. No podríamos saber la verdad al 100%, pero sí quisiéramos saber lo más posible de lo que ocurrió y que hubiera consecuencias legales. Pero parece que eso todavía está muy lejos en un país donde ni siquiera se puede enjuiciar a expresidentes por corrupción, por dinero, porque generalmente a los mandatarios, no solamente de este país, sino de otros países, siempre se les descubren cosas que tienen que ver con dinero, con enriquecimiento ilícito, pero jamás son castigados por crímenes en contra de ciudadanos. Esperaremos que esto avance. Nos siguen quedando a deber, las autoridades, aunque debe de ser un gran trabajo difícil, tortuoso el que está realizando Alejandro Encinas. Compañeros, vamos a despedirnos, les vuelvo a mencionar, compartiremos las notas en la descripción y estos temas de pronto van quedando para muchas personas en el olvido. Nos gusta la efervescencia, nos gusta lo espectacular, lo amarillista, lo sensacionalista, pero estos temas profundos que requieren de muchísimas personas investigando, que requieren de gran dolor por los hechos acontecidos, pues estos lamentablemente van quedando opacados. Son utilizados por los políticos para sus campañas, pero ya que llegan al poder, pues no vemos que haya gran movimiento. Gran movimiento para descubrir la verdad. Bueno, vamos a despedirnos, compañeros, les agradezco, estamos en contacto y bueno, el Estado sigue intacto y eso es una pena, pero bueno, continuamos, compañeros.